¿Ya conoces cuál es la origen del mal en el mundo? En los próximos minutos desvelaremos secretos sobre la caída de Satanás, el ángel que desafió a Dios. Este ser, antes perfecto y glorioso, se transformó en el símbolo del orgullo y la rebelión, desencadenando una de las mayores batallas espirituales de la historia. Acompáñanos en este viaje y descubre misterios que reconfigurarán tu comprensión entre el bien y el mal. No te lo pierdas, porque la revelación de la verdad comienza ahora. ¿De dónde surgió el primer pecado de Satanás? Inicialmente, Dios lo creó como un ángel, generando todos los ángeles a través de la obra de su Hijo, el Señor Jesús. Como nos informa Juan en su Evangelio, todas las cosas fueron hechas y vinieron a existir por medio de Él, y sin Él, ni siquiera una sola cosa que existe habría sido hecha. Juan 1:3. Sin embargo, la santidad de Dios impide su participación directa en la creación del mal. Por lo tanto, tanto por lógica como por la Biblia, es claro que todos los ángeles fueron originados en un estado de santidad, siendo cada uno una creación directa de Dios. Cuando Satanás se rebeló contra Dios, atrajo no solo la ira divina sobre sí mismo, sino que también persuadió a algunos ángeles a unirse a él en la rebelión. Se cree que 1/3 de los ángeles siguió a Satanás, convirtiéndose en seres verdaderamente malignos y hostiles contra Dios, sus designios y la humanidad que él creó. Pasajes clave, como los capítulos 28 de Ezequiel, versículos 12 a 19, y 14 de Isaías, versículos 12 a 17, están frecuentemente asociados al estado original y la caída de Satanás. En Isaías 14 leemos: «¿Cómo caíste del cielo, oh lucero de la mañana, hijo de la aurora? Tú que debilitas a las naciones, fuiste derribado a la tierra». Las expresiones poéticas revelan la espectacular caída de Satanás desde su estado exaltado a las profundidades del Sheol. Antes de su caída, Satanás disfrutaba de los más altos niveles de poder y prestigio concedidos a una criatura. Como querubín ungido, su naturaleza superior lo colocaba en una posición única entre los seres angelicales. En Ezequiel 28:14 se dice: «Tú eras el querubín ungido que cubre y protege. Yo te puse allí, estabas en el monte santo de Dios, caminabas entre las piedras de fuego, joyas centelleantes». Estas descripciones enfatizan su posición como guardián y proclamador de la majestuosidad y santidad de Dios. Aparentemente, él disfrutaba de la presencia de Dios, ya que caminaba entre las piedras de fuego. En Ezequiel, capítulos 28, versículos 13 a 16, se describe: «Estabas en Edén, jardín de Dios. Toda piedra preciosa era tu cobertura: el rubí, el topacio, el diamante, el berilo, el ónix, el jaspe, el lapislázuli, la turquesa, la esmeralda y el oro. La obra de tus engastes y de tus encajes estaba en ti, preparada en el día en que fuiste creado. Tú eras el querubín ungido que cubre y protege, y yo te puse allí. Estabas en el monte santo de Dios, caminabas entre las piedras de fuego, joyas centelleantes». Este pasaje resume las cualidades personales y morales de Satanás. Lucía con el sello de la perfección y era impecable en belleza, manteniéndose así desde el día de su creación hasta el momento de su primer pecado. Este ángel poseía plena sabiduría y una belleza que rivalizaba con todo lo que Dios había creado. Ocupaba la posición más elevada entre todas las criaturas del universo, siendo un querubín en el monte santo de Dios, cerca del Señor, caminando entre las piedras de fuego. El origen de la perversión permanece como un misterio. Dios solo declara que la iniquidad fue encontrada en él. La pista más evidente sobre la mente de Satanás se encuentra en Ezequiel, capítulo 28, versículo 17. «Tu corazón se ensoberbeció a causa de tu belleza. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor.
Te arrojé por tierra, te expuse ante los reyes para que te contemplaran. Su pecado surgió de su naturaleza orgullosa y la obsesión consigo mismo. Al contemplar la belleza otorgada por Dios, fue envuelto por su propio orgullo. En Lucas, capítulo 10, versículo 18, Jesús afirma: «Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo». Estas palabras, en el contexto del regreso de los 70 discípulos, advierten sobre el peligro del orgullo. Jesús destaca que incluso la sumisión de los demonios no debe llevar a la arrogancia, ya que el orgullo fue la causa de la caída de Lucifer. La autoexaltación llevó a la remoción de Lucifer de su posición celestial original, como se menciona en 1 Timoteo, capítulo 3, versículo 6. El pecado de Lucifer explotó las bendiciones de Dios para su propio beneficio, desviando a otros ángeles del camino designado por Dios. Ezequiel, capítulos 28, versículos 18 y 19, describen el castigo divino. «Profanaste tus santuarios con la gran cantidad de tus pecados. Por eso hice surgir fuego en medio de ti, que te consumió y te redujo a cenizas sobre la tierra. Todas las naciones que te conocían quedaron horrorizadas contigo. Llegaste a un fin horrible y espantoso, y dejarás de existir». Las palabras comercio e injusticia posiblemente se refieran a la acción de atraer a un gran grupo de ángeles para unirse a su causa maligna. Su morada fue profanada por el pecado, y la acusación y el castigo momentáneo resultantes de la arrogancia y la violencia de Satanás llevaron a su expulsión de su posición privilegiada junto al trono de Dios, fuera del monte de Dios. Es posible que haya sido arrojado a la tierra después de su pecado original, como se registra en la Biblia: «Te lancé por tierra». Dios lo acusó de una rebelión flagrante e infundada, expulsándolo de su presencia. Su castigo máximo es el lago de fuego, como Cristo afirmó en Mateo, capítulo 25, versículo 41. «Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles». Aunque su caída fue contra Dios, Satanás sigue ejerciendo tiranía sobre las personas. Su destino está sellado, pero solo en el juicio final será confinado al lago de fuego. El pecado fundamental de Satanás parece ser el orgullo, como se menciona en Ezequiel, capítulo 28, versículo 17. Pablo identifica específicamente el orgullo o la arrogancia como la razón de la condena del diablo en Ezequiel, capítulo 28, versículo 17. «Tu corazón se ensoberbeció a causa de tu belleza. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Te lancé por tierra, te expuse ante los reyes para que te contemplaran». Isaías ilustra su orgullo expresado en una rebelión determinada, evidente en las 5 ocurrencias de «yo haré» en los versículos 13 y 14. Estas 5 declaraciones expresan la autoafirmación y la rebelión de Satanás. Probablemente son retrospectivas de sus objetivos iniciales en su situación original, poco antes de ser expulsado de la presencia de Dios. Esto parece coincidir con la acusación de Dios en el versículo 13, «Pero tú dijiste en tu corazón». Las afirmaciones hablan de la aspiración de Satanás de ascender por encima de la esfera en la que fue creado, deseando morar en el lugar de habitación de Dios y ser reconocido en un nivel igual al de Dios. Las 5 declaraciones incluyen «subiré al cielo», indicando que Satanás buscaba residir en la presencia de Dios; «exaltaré mi trono por encima de las estrellas de Dios, buscando gobernar sobre los ángeles. Me sentaré en el monte de la asamblea, procurando gobernar sobre los asuntos terrenales del reino de Dios. Subiré por encima de las alturas de las nubes, ansiando una gloria equiparada a la de Dios. Y me haré semejante al Altísimo», el punto culminante de su rebelión al desear ser como Dios, usurpando su autoridad. Con la intención de reemplazar a Dios, Satanás terminó siendo un impostor,
no un sustituto. Con la rebelión ocurrió un cambio de personalidad. Toda la santidad que él había derivado de su Creador se perdió y la corrupción tomó su lugar. Incluso en reflexión, ya no podía ser como Dios. Según Isaías capítulo 42, versículo 8, yo soy el Señor, ese es mi nombre. No daré mi gloria a otro, ni mi alabanza a las imágenes esculpidas. Isaías capítulo 43, versículo 10, vosotros sois mis testigos, dice el Señor, y mi siervo a quien he escogido, para que sepáis y me creáis y entendáis que yo soy el mismo. Antes de mí de ninguno se formó, y después de mí ninguno habrá. Isaías capítulo 45, versículos 5 y 6. Yo soy el Señor, y no hay otro. Fuera de mí no hay Dios. Yo te seguiré, aunque tú no me conozcas, para que se sepa desde el nacer hasta el poner del sol que no hay otro fuera de mí. Yo soy el Señor y no hay otro. Isaías capítulo 45, versículos 21 a 22. Presentad vuestra causa, dice el Señor. Traed vuestras pruebas, dice el Rey de Jacob. Dejadnos anunciar y presentar juntos las evidencias de que fueron advertidos del surgimiento y la conquista de Ciro mucho antes de que sucediera. ¿Quién lo declaró desde el principio? No fui yo, el Señor, y no hay otro Dios fuera de mí, un Dios justo y salvador. No hay otro fuera de mí. Por varias razones, el pecado de Satanás es particularmente atroz. No había un ejemplo anterior marcando el inicio de una revuelta contra el Santísimo Dios. Cuando fue creado, era bello y perfecto, sin nada faltante. El más alto nivel de sabiduría que poseía arrojaba más luz y comprensión sobre la gloria y bondad de Dios contra quien pecó. Por tener una posición elevada, Dios le concedió el placer de realizar un servicio importante. Por ser perfecto y santo, tuvo el privilegio de tener una comunión íntima con Dios. Lucifer, la estrella de la mañana, hijo de la aurora que brillaba con la luz santa de Dios, se convirtió en Satanás, el opositor de todo lo que Dios es. Satanás retuvo parte de su dignidad, a pesar de ser expulsado de su posición exaltada. El pasaje sugiere que su influencia y poder aún se sentían. Incluso Miguel, el arcángel, no se atrevió a proferir contra él un juicio difamatorio. El juicio de Dios tuvo que venir en su rectitud moral contra un pecado tan grande. Será arrojado al abismo, a los rincones más profundos, así como todos los que lo siguen. Isaías capítulo 14, versículo 15. Isaías capítulo 24, versículos 21 y 22. Y acontecerá en aquel día que el Señor visitará y castigará al ejército del alto, a los ángeles caídos del cielo y a los reyes de la tierra sobre la tierra. Serán reunidos como prisioneros en la mazmorra, serán encerrados en la prisión y después de muchos días serán visitados y castigados. El momento de la caída de Satanás no tiene una revelación clara, pero hay límites de tiempo que podemos deducir de las evidencias bíblicas. Si asumimos que los ángeles eran parte de la creación, en Génesis 1, versículo 1, entonces su caída ocurrió después de ese punto. Sin embargo, es posible que los ángeles existieran antes de la creación de los cielos y la tierra. Los ángeles estaban presentes cuando Dios estableció los fundamentos de la tierra, según Job capítulo 38, versículo 7, cuando las estrellas de la mañana cantaban juntas y todos los hijos de Dios, ángeles, jubilaban. En algún momento después de la creación original de los cielos y la tierra, que era muy buena, Satanás y sus ángeles cayeron. Satanás ciertamente cayó antes de Génesis capítulo 3, donde se registró la tentación de Adán y Eva. Él cayó antes que el hombre, pero si fue antes o después de la creación del hombre, es desconocido. La caída de Satanás con los ángeles es evidente en la Biblia, que deja claro que Satanás tiene ángeles que obedecen sus órdenes y luchan por sus causas, como en Mateo capítulo 12, versículos 24 a 26. Pero los fariseos, al oír esto, dijeron:
Este hombre echa fuera demonios solo por Beelzebú, príncipe de los demonios. Conociendo sus pensamientos, Jesús les dijo: todo reino dividido contra sí mismo queda desolado, y ninguna ciudad o casa dividida contra sí misma permanecerá. Si Satanás echa fuera a Satanás, es decir, a sus propios demonios, se ha dividido a sí mismo y está desunido. Entonces, ¿cómo subsistirá su reino? En Mateo, capítulo 25, versículo 41, se registra que aquellos a la izquierda serán condenados al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Apocalipsis, capítulo 12, versículo 7, relata la guerra en el cielo entre Miguel y sus ángeles, contra el dragón y sus ángeles, indicando la rebelión inicial de Satanás contra Dios. En su rebelión inicial contra Dios, Satanás solicitó el apoyo de otros ángeles. La frase «la iniquidad de tu comercio» puede referirse a Satanás vendiendo su causa rebelde a otros ángeles, lo cual encaja en su plan de gobernar sobre los ángeles, como se indica en Isaías capítulo 14, versículo 13. Después de haber seducido a estos ángeles, no había vuelta atrás para ellos. Estaban condenados a una vida de degradación moral. Es posible que hasta un tercio de todos los ángeles existentes haya seguido a Satanás en su rebelión, según Apocalipsis capítulo 12, versículo 4. Su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. La gente naturalmente se pregunta por qué un Dios bueno y poderoso permitiría la caída de Satanás y sus ángeles, trayendo el pecado al universo. Debemos recordar que la misma Biblia, que registra el inicio y la continuidad del mal, también presenta a Dios como alguien que es santo, justo y perfecto en todos sus caminos. Dios no promovió el pecado y la tentación no proviene de él, según Santiago, capítulo 1, versículo 13. Al mismo tiempo, la Biblia retrata a Dios como omnipotente y soberano, teniendo control total sobre todo y sin competidores, como se evidencia en Isaías, capítulo 41, versículo 4. ¿Quién hizo y realizó esto, llamando a las generaciones desde el principio? Yo, el Señor, soy el primero y con los últimos, yo soy Él. Isaías, capítulo 43, versículo 13, declara: antes de que hubiera día yo soy, y no hay nadie que pueda librar de mis manos. Haciendo yo, ¿quién lo impedirá? Este versículo destaca la soberanía y el control absoluto de Dios sobre todas las cosas. Él es eterno, omnipotente, y nada puede resistir a su poder. Dios, al hacer todas las cosas nuevas, castigará eternamente a los malhechores en el lago de fuego, eliminando así la presencia del pecado del universo para siempre, como se registra en Apocalipsis, capítulo 20, versículos 10 a 15. El diablo, la bestia y el falso profeta serán arrojados al lago de fuego y azufre, donde serán atormentados día y noche por toda la eternidad. Este lago representa la separación eterna de Dios, siendo el destino final de los rebeldes cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida. Satanás, siendo un querubín ungido y guardián, estaba en medio del fuego de Dios en el pasado eterno, liderando el coro angélico en alabanza y servicio. Su rebelión resultó en su expulsión del cielo, siendo arrojado a la tierra. Será juzgado y finalmente atormentado eternamente en el lago de fuego y azufre. El infierno fue creado originalmente para Satanás y los ángeles que se rebelaron con él. La perfección inicial de Satanás se enfatiza, especialmente por su belleza. Sin embargo, su orgullo lo llevó a la rebelión contra Dios. Es crucial entender que Satanás es una criatura, no un Dios malvado equivalente, desprovisto de omnipotencia y omnisciencia. Dios está en control, y compartir la historia de Satanás se ajusta al tema del libro de Ezequiel, donde Dios reafirma repetidamente que Él es el Señor.
Al comprender la trayectoria de Satanás, podemos evitar caer en el abismo del orgullo en nuestras propias vidas. La ruina final de Satanás es consecuencia de su propia soberbia, arrogancia y rebelión contra Dios. Ahora hemos llegado al final de la historia de Satanás, desde un ángel glorioso hasta convertirse en el príncipe de las tinieblas. Esta es solo una de las muchas narrativas que tenemos en nuestro canal. Si te ha gustado este contenido, suscríbete a este canal para más contenidos extraordinarios. Ahora deja aquí abajo si ya conocías esta historia de Satanás. Hasta el próximo video que está apareciendo en la pantalla. Dios te bendiga.